Ya para comenzar con el estudio bíblico, yo quiero que ustedes me hagan acordar a mí que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ya alguien recuerda o que me pueda guiar a lo que estuvimos viendo? ¿Recuerdan mis hermanos algo? Mi hermana Delfina. Sí, bueno, estuvimos estudiando el libro de Mateo del 24 al 28 y aquí en este libro estuvimos estudiando sobre una profecía que Jesús le predijo a sus discípulos sobre la destrucción del templo. ¿Ya? Bueno, Jesús venía saliendo y sus discípulos querían mostrarle los edificios del templo. Entonces él fue y yo creo que, no sé, pues sus discípulos iban muy contentos, ellos seguramente a mostrarle lo que ellos querían verle, para que, no sé, me da esa impresión. Y bueno, y Jesús le predice que él les dice que todo lo que estaba allí, eh, de hecho, iba a ser destruido, ¿ya? Porque aquí está, dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, sobre eso estuvimos estudiando. También hubieron preguntas, dos preguntas muy importantes, ¿qué señales habría de su venida y del fin del siglo? Y, a ver, otra cosita que pueda recordar. Recuerdo igualmente que toda esta profecía que estuvimos estudiando del Mateo 24, no es para nuestros tiempos, sino es en el tiempo podría yo decir, para que se me entendiera, el tiempo de los discípulos de Jesús en ese tiempo, o sea, para los judíos. Y eso sería algo que recuerdo, pastor. Amén. Yo estoy hablando y tenía la cámara apagada. Muy bien, mi hermana Delfina, muchas gracias, recordó harto. ¿Alguien más quiere complementar o hablar algo más de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien, mis hermanos, alguna cosa más? Si no es así, entonces, mis hermanos, les voy a yo, ¿no es cierto?, a mostrar más o menos lo que estuvimos viendo la semana pasada, para que también podamos darnos cuenta o recordar algunas cosas, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. De mis hermanos. Entonces vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Bueno, hoy día primeramente vamos a ver lo que sigue de Mateo 24 y lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Fue Mateo 24, pero la primera parte, esta es como una imagen de lo que fue la presentación de fondo, ¿no es cierto?, de la semana pasada, y como bien decía nuestra hermana Delfina, comenzaba con el tema de la destrucción del templo, ¿ya? Y hablaba especialmente de estas señales que específicamente decían que iban a suceder, pero que aún no era el fin. Entonces eran las señales antes del fin. Entonces, ¿no es cierto? Muchos teólogos
asumen que este fin de los tiempos, el fin de este siglo, o las señales antes del fin, son las que se está produciendo desde que Jesús vino hasta el punto, ¿no es cierto?, que sea ya el fin. Ahora, yo les quería decir, ¿no es cierto?, y les había dicho en ese momento, que lo que Jesús estaba haciendo era profetizar de un acontecimiento que era histórico, que ya pasó, que tenía que ver con el hecho de la destrucción del templo en el año 60 o 70 por Tito, ¿no es cierto?, el emperador, la destrucción del templo. En esto, ¿no es cierto?, de alguna forma nos mostraban cómo iba a ser, cómo tenían que escapar a los diferentes lados, a los cerros, no tenían que devolverse a buscar sus cosas, no debían hacer nada de eso, y lo que iba a mostrar el texto que iba a haber una persecución. Ya todo esto, mis hermanos, tenía relación a lo que iba a pasar en ese tiempo, pero la enseñanza y la profecía de Jesús no solo se limitaba a lo que pasó en ese tiempo, ¿no es cierto? Estas palabras no tienen solo que ver con el hecho de lo que pasó, sino también de lo que va a pasar, ¿ya? Las señales antes del fin de este siglo, le hacía yo énfasis que cuando se habla del fin de este siglo o el siglo venidero, no se refiere a 100 años literalmente, sino que se refiere especialmente a tiempo, ¿no es cierto? El tiempo este siglo, ¿no es cierto?, es este tiempo en el que estamos en esta creación, en esta tierra, y el siglo venidero, ¿no es cierto?, es después de que el Señor venga. En este caso, ¿no es cierto?, nos dábamos cuenta que todo lo que el Señor nos estaba mostrando también era para el futuro, ¿no es cierto?, para los tiempos antes de que fuese el fin de este siglo. Ahora, lo que nosotros debíamos también entender era que decía que cuál iba a ser realmente la señal del fin, ¿no es cierto?, porque estas señales que habían dicho eran antes del fin. Y dice que la señal del fin es cuando fuera predicado, ¿no es cierto?, el Evangelio en todo lugar, en todo el mundo. Entonces, ese era el tiempo. Lamentablemente, ¿no es cierto?, creo que ningún ser humano sería capaz de saber cuál es el momento en el que va a ser predicado el Evangelio en todo el mundo, ¿no es cierto? Solo el Señor sabe eso, pero ese es, según la palabra, lo que nos mostraba el fin. Ya, mis hermanos, entonces nos dábamos cuenta también de un tema histórico en toda esta primera parte, y que todas estas señales tienen que ver no necesariamente con el fin. ¿Por qué no tienen que ver con el fin? Porque ahora, ¿no es cierto?, el fin lo vamos a ver en lo que queda de Mateo 24, ¿no es cierto?, del 29 hasta el 51. Y nos va a mostrar este texto, ¿no es cierto?, el fin que tiene que ver con el fin de este siglo, el fin de este tiempo, ¿no es cierto?, que es cuando el Señor venga, ¿ya? Cuando Jesús venga nuevamente. Ya vamos a darnos cuenta de este texto y vamos a ir viendo tres porciones que de alguna forma nos dividen este texto, nos muestran algunas cosas, ¿ya? Lo primero que vamos a estar viendo es lo que nos dice Mateo 24, del 29 al 31, y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esa tribulación, bueno, ahí lo voy a explicar. De la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a ver primeramente estos tres versículos, ¿ya? Nos dábamos cuenta, mis hermanos, que todo lo que Jesús había profetizado de Mateo 24, de lo que vimos la semana pasada, tiene también relación con el fin de los tiempos, porque acá se refiere a lo siguiente, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿no es cierto?, refiriéndose a esta tribulación de la destrucción del templo en el año 70, pero también esta tribulación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con
con ya estar llegando al fin, ya al fin de este tiempo, ¿no es cierto? Con esta tribulación de aquellos días, dice después, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Si usted de alguna forma ha leído un poco el Apocalipsis o ha leído tal vez los libros antiguos, hay un género literario dentro de los judíos de la Biblia, ¿no es cierto? Pero no solo de la Biblia, sino que también de la tradición judía de ese tiempo, que se llamaban los libros apocalípticos, ¿ya? Y son una serie de diferentes libros que incluso muchos no son parte de la Biblia, pero que muestran una característica y es que son muy, pero muy simbólicos. Y muestran ciertos simbolismos que son muy característicos de la cultura del pueblo de Israel. En este caso, ¿no es cierto? Apocalipsis nos muestra muchos símbolos, nos muestra muchas cosas, por eso no es tan fácil de interpretar. Daniel nos muestra también muchos símbolos. Todos estos libros son libros apocalípticos. En este caso, Mateo 29 nos muestra una de las señales, ¿no es cierto?, de estos libros apocalípticos que se repite y que es muy probable que sea de alguna forma así, no sabemos cómo, pero lo explica de diferentes formas, y es que, ¿no es cierto?, los astros, las lumbreras naturales que el Señor ha puesto para el fin de los tiempos no van a estar. Entonces, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, una característica, ¿no es cierto?, que para el fin de los tiempos, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga, va a ser que estas luces no van a estar. Ahora, ¿no es cierto?, pues, después del verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es esta señal? ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Porque acá no la especifica, no dice, y la señal del Hijo del Hombre será tal cosa. Déjenme decirle, mis hermanos, que la señal del Hijo del Hombre no es que se oscurezca el cielo, perdón, que se oscurezca, ¿no es cierto?, el sol y la luna, sino que nos da luz de esto, nos muestra más o menos un poco qué podría ser lo que está, lo que podría ser la señal del Hijo del Hombre, lo muestra Isaías 60. Isaías 60, versos 1 y 2, y bueno, el 3 también, pero principalmente 1 y 2 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice, ¿no es cierto?, que oscurecerán, ¿no es cierto?, las tinieblas cubrirán la tierra y oscurecerán las naciones. Es muy probable que se esté refiriendo a este tiempo, pero la señal del Hijo de Dios, la señal del Mesías, de su venida, es su luz. El resplandor de la gloria de Dios, dice en otro texto, ¿no es cierto?, Jesús. Entonces, es muy probable, mis hermanos, que la señal de Jesús sea el resplandor, la luz, en un tiempo, en un momento donde no va a haber ninguna luz, no va a haber y la tierra va a estar en plena oscuridad, va a aparecer una luz. Y esta luz puede ser metafórica, ¿no es cierto?, pero también puede, y no lo sabemos, la verdad, puede ser también algo literal, ¿no es cierto? Porque el Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que luego no va a haber ni sol, ni lunas, ni estrellas, y solo la presencia del Señor lo va a alumbrar todo. Entonces, de alguna forma, esto es como una antesala a lo que va a ser después, ¿no es cierto?, el siglo venidero. Entonces, cuando aparezca el fin, en el momento en el que el Señor venga, esta podría ser esta señal.
Y a raíz de esta señal, ¿no es cierto?, de que Jesús viene con su resplandor, con su luz, con su presencia, dice, y entonces lamentarán toda la tribu y toda la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando dice acá que Jesús dice que va a venir en las nubes, viniendo sobre las nubes, no se refiere, mis hermanos, que viene desde el cielo natural que nosotros conocemos, ¿ya? Como si viniese desde arriba. Cuando el texto bíblico, ¿no es cierto?, dice que viene sobre las nubes, se refiere principalmente a que Él viene en presencia, en su presencia, dice, con poder y gran gloria. La nube, ¿no es cierto?, a la que se refiere este texto, en la antigüedad, los dioses, ¿no es cierto?, en las otras mitologías, venían, ¿no es cierto?, sobre las nubes. Entonces, aquí además se le está dando la connotación de divina a Jesús. Pero también la nube en la tradición judía tiene que ver con la presencia de Dios. Cuando viene sobre las nubes, porque viene también su presencia. Cuando cantamos, ¿no es cierto?, la nube de Jehová está aquí, ¿no es cierto?, Chequiná. Chequiná es la presencia de Dios. Y nosotros podemos, ¿no es cierto?, ver Hechos 1:9, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. En otras palabras, Jesús, ¿no es cierto?, dice que se fue en una nube, la nube le recibió y le ocultó de los ojos de los discípulos cuando Él les encomienda, ¿no es cierto?, le encomienda el ir a predicar y luego Jesús se va, ¿no es cierto?, a principio de Hechos. Ahora nosotros debemos entender que esta luz, esta nube, representan la plena presencia de Jesucristo, porque Jesús ya no viene como un simple hombre, no viene como una persona, ¿no es cierto?, como vino anteriormente, ¿no es cierto?, como un hombre que puede ser asesinado, un hombre que te entregó su vida, un hombre, ¿no es cierto?, que venía como cordero al matadero, sino que ahora viene un Jesús glorificado, un Jesús, ¿no es cierto?, que ya ha sido de alguna forma exaltado por Dios y viene en plena gloria y majestad. Por eso viene con todo su poder, con toda su luz, con toda esta nube que es su presencia. Dice, y por eso mismo, ¿no es cierto?, temerán, temblarán, ¿no es cierto?, y lamentarán, dice, las tribus de la tierra, porque verán a este Jesús como realmente es en la presencia de Dios, este Jesús glorificado. El 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esto es sumamente interesante porque recordemos que Mateo está escribiendo a los judíos. Y cuando acá dice que el ángel, ¿no es cierto?, tocará su trompeta, ¿no es cierto?, a gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, esto hace referencia y es un paralelo a muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan de cómo Dios, en el exilio, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios a Babilonia, dice que que el Señor los va a recoger de los diferentes lados de la tierra, ¿ya? Y cómo los va a juntar nuevamente y los va a reunir. Y hace referencia a esta gran, de alguna forma, salvación que conocen los judíos de su historia, que hizo Dios y que ahora va a ser nuevamente. Entonces, este hecho, ¿no es cierto?, de que va a juntar a sus escogidos, de la forma en que está relatado, toma aún más fuerza para estos judíos porque hace relación, ¿no es cierto?, con su misma cultura y cómo ellos han crecido de acuerdo a lo que Dios ha hecho en la antigüedad. Luego, ¿no es cierto?, cuando Jesús muestra estas señales de cuando Él venga, luego, ¿no es cierto?, habla sobre una parábola, dice, del 32 al 35, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas.
de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este texto, debemos entender que Jesús está aludiendo a la parábola, ¿no es cierto?, a una parábola de la higuera. En este caso, mis hermanos, en el contexto en el que se está desarrollando esto, la higuera en este caso no está representando a Israel, ¿ya? En muchos otros textos, en muchas otras parábolas, una higuera sí está representada, ¿no es cierto?, y se interpreta que, que Jesús se está refiriendo, o el texto bíblico se está refiriendo a Israel, pero acá no. Acá, mis hermanos, lo que está haciendo Jesús es desarrollar una parábola con el hecho, ¿no es cierto?, de conocer los tiempos. Y da el ejemplo de la higuera, ¿no es cierto?, de cómo las personas saben que al ver que sus ramas están tiernas, que brotan las hojas, ¿no es cierto?, y a raíz de eso saben, ¿no es cierto?, que el verano está cerca. Entonces, la higuera empieza a florecer, la higuera empieza a brotar, empieza, ¿no es cierto?, a, a, a verse más frondosa, y en eso ellos dicen, ¿no es cierto?, el verano está cerca. En este tiempo, mis hermanos, ¿no es cierto?, podemos ver que los árboles están más frondosos, podemos ver, yo tengo un, un damasco acá en la casa, que la verdad no nos da tanto damasco, nos da bien poquitos, pero florece en este tiempo. Hace un mes atrás, ¿no es cierto?, algún tiempo atrás empezó a florecer, a dar muchas hojas, tiene harto follaje, y bueno, en este caso poco fruto en el caso, en mi casa, pero nos damos cuenta, está floreciendo, está la primavera, entonces queda poco para el verano. Esta relación, mis hermanos, que hacían en la antigüedad, es la que Jesús está ocupando para que los discípulos, ¿no es cierto?, que están escuchando tengan conciencia. Y si así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Este fin, mis hermanos, ¿no es cierto?, que nadie sabe cuándo es, que los discípulos no saben cuándo es, que nosotros no sabemos cuándo es, solo el Padre sabe cuándo es, ¿no es cierto? El Señor da pistas y está diciendo, así como se sabe, ¿no es cierto?, por las señales cuándo va a ser el verano, así nosotros cuando empecemos a ver las señales, nos vamos a dar cuenta que está cerca el fin. ¿Cuáles son estas señales? Recordemos, mis hermanos, que las señales que se está refiriendo acá no son el fin. Dice, así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced, no dice ahí que es el fin. Dice, conoced que está cerca, a las puertas. Y estas señales son las que vimos la semana pasada. Y también parte de estas, ¿ya? Que iba a haber persecución, que, ¿no es cierto?, que iba a tener que que había que arrancar, ¿no es cierto?, los discípulos que iban a ser perseguidos, donde iban a haber diferentes situaciones, circunstancias. Dice que esa aún no es el fin, pero eso sí nos muestra que está cerca el fin. Y estas son las señales a las cuales se está refiriendo. Porque cuando Jesús venga con su luz en una nube, cuando se caiga, ¿no es cierto?, cuando ya no haya más luminares, lumbreras, ¿no es cierto?, ahí ya es el fin. Ahí, ¿no es cierto?, no nos vamos a decir, oh, se acerca el fin, no. Ahí ya es el fin. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Literalmente los primeros cristianos, mis hermanos, pensaron que ellos no iban a morir cuando todo esto aconteciera. Pablo escribió de esta forma, los apóstoles y muchos registran en la Biblia demostrando que ellos tenían la fe y la confianza de que ellos aún no iban a morir y todo esto iba a pasar. Pero nosotros y la iglesia primitiva después se fue dando cuenta que cuando se hablaba de esta generación, no necesariamente estaba refiriéndose tal vez a una generación literal, ¿no es cierto? Lo más probable es que se refiriera, ¿no es cierto?, a un tiempo en específico, ¿no es cierto?,
a algo más simbólico, como cuando hablamos del día, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los días, ¿no es cierto? Para el Señor un día son 1000 años y un 1000 años son como un día. Entonces, esto de la generación era algo simbólico. Y el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces acá está diciendo, ¿no es cierto, mis hermanos? Que así de importante también es la palabra del Señor. ¿Ya? La palabra del Señor no son simplemente palabras, sino que es la esencia de Dios mismo expresada hacia nosotros. La palabra del Señor nos muestra quién es Él. No nos muestra otra cosa, ¿no es cierto? Nos muestra quién es Él, cómo nos ama, cómo quiere bendecirnos, cómo debemos comportarnos, pero a raíz de quién es Él. Entonces su palabra no puede pasar porque Él no pasa, Él es eterno. Porque su palabra habla de Él. Y su palabra, ¿no es cierto?, que nos está hablando ahora del fin de los tiempos, no va a pasar tampoco, porque nos habla de Él, de su voluntad y de lo que Él hace, ¿no es cierto? Y como está hablando acá de que va a ser el fin va a acontecer, el cielo y esta tierra pasarán, pero el Señor y su palabra no pasarán. Y esto es lo primero que nosotros podemos darnos cuenta acerca de estas señales. Ahora estas señales tienen que ver con la venida misma, pero el texto bíblico nos va a ir mostrando que la enseñanza que Jesús está queriendo dar a los discípulos no tiene que ver tanto con la venida, no tiene que ver tanto con el hecho de que supiesen cómo iba a ser la venida, ni que supieran cada detalle de la venida, porque la Biblia no nos muestra cada detalle de la venida del Señor. Nos muestra acerca de la venida porque nosotros debemos tomar una actitud. Y esto nos va a mostrar de alguna forma Mateo 24 del 36 en adelante, porque esta actitud nosotros solo la podemos adquirir si nos damos cuenta de nuestra incapacidad de saber cuándo es el tiempo. Vamos a leer, dice el 36 hasta el 39, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el texto bíblico, lo primero que nos dice a nosotros, mis hermanos, y lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, es que nadie sabe, solo el Padre sabe cuándo va a ser este día. Aunque, ¿no es cierto?, nos dicen un montón de señales, nos dijesen cada una de las cosas que tienen que acontecer, aún así no podríamos nosotros saber nunca cuándo, ¿no es cierto?, será la segunda venida de Jesucristo. A tal punto no vamos a saber, mis hermanos, que dice que nosotros vamos a estar y va a ser como los tiempos de Noé. ¿Ya? Donde vamos, ¿no es cierto?, donde dice que los ejemplos que da son de la vida cotidiana, dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, comían, bebían, se daban en casamiento, se refiere a que estaban haciendo su vida normal. Mis hermanos, el Señor nos habla, ¿no es cierto?, de que van a haber señales, porque solo mirándolo con los ojos espirituales vamos a darnos cuenta que estamos cerca del final. Pero estas señales no van a impedir que la gente, ¿no es cierto?, siga su vida. La gente natural va a seguir su vida, va a decir, no, son cosas que pasan. Y van a seguir dándose en matrimonio, van a seguir comiendo, van a seguir durmiendo, van a seguir trabajando, van a seguir estudiando, van a seguir haciendo las cosas que siempre hacen, hasta que el Señor venga, como en los días de Noé, ¿no es cierto?, que Noé entró a su
a su arca, ¿no es cierto? Y luego empezó el diluvio. Y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, ¿no es cierto? El mundo no va a entender lo que está pasando hasta que el Señor venga. Dice, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No van a entender, el mundo no va a entender hasta que Cristo mismo esté acá. No va a haber ningún acontecimiento, bueno, no puedo asegurarlo como tal, pero según al menos este texto bíblico nos muestra que es muy probable que no haya ningún acontecimiento que les revele a los demás, ¿no es cierto?, que Dios viene, a menos que el Señor abra los ojos y puedan verlo de forma espiritual. Ahora dejé aparte este texto, ¿no es cierto?, el verso 40 y 41 dice, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verso 40 y 41. Cuando nosotros leemos este texto, generalmente, mis hermanos, quienes lo leen y los quieren interpretar, lo utilizan como si fuera el momento del arrebatamiento. Pero según el contexto en el que hemos estado viendo, esto que está queriendo decir, no estoy diciendo que no va a haber arrebatamiento, estoy queriendo decir que al menos este texto no se refiere al arrebatamiento, se refiere al momento en el que Jesús venga. Jesús va a venir, ¿no es cierto?, y va a tomar a sus escogidos, y los otros van a ser dejados. Esto es un simbolismo, esto no se tiene que ver de forma literal. Jesús va a tomar a los suyos, ¿no es cierto? No sabemos cómo lo va a hacer, no sabemos qué va a hacer, y a los que va a dejar tal vez, ¿no es cierto? No sabemos qué va a hacer, cómo lo va a hacer, pero no se refiere aquí a que el pueblo de Dios va de repente a desaparecer, porque en esto ya es el fin. Jesús ya está viviendo, ya está acá, y está haciendo esta división, ¿no es cierto?, como de las ovejas y de las cabras, de los que conoce y de los que no conoce, es lo que está representando al menos este texto bíblico. ¿Ya, mis hermanos? Entonces, como nosotros nos damos cuenta que tenemos la incapacidad real de saber cuándo va a pasar, tenemos solo algunas pistas que el Señor nos da. La recomendación es la siguiente. Mateo 24, del 42 al 44 nos dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús utiliza nuevamente otra parábola. La primera parábola que utilizó fue la de la higuera, ¿no es cierto? Pero no refiriéndose a la higuera, sino al hecho de saber cuando las señales de cuándo viene un tiempo. Y acá está utilizando otra parábola, ¿no es cierto?, que es de un padre que sabe que va a venir un ladrón, ¿no es cierto? Y acá el hecho no se está refiriendo, ni tampoco podríamos relacionar a este ladrón con Dios ni con Jesucristo, no. Acá la parábola solo tiene el hecho de saber de que alguien está en vigilia y está velando por un acontecimiento, ¿ya? En este caso, en la parábola el acontecimiento es malo, ¿no es cierto? Porque va a venir un ladrón y va a ser, ¿no es cierto?, va a minar la casa. Entonces, no podemos relacionar por ahí la enseñanza de la parábola, sino que tiene que ver con el hecho de que el padre de familia, el que está encargado de la familia, ¿no es cierto?, velará por un acontecimiento. Va a estar pendiente, ¿no es cierto?, va a estar preparado. A eso se refiere, ¿no es cierto?, para que su casa, ¿no es cierto?, sea cuidada. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ¿no es cierto? Y como no sabemos cuándo, nuestra
posición como hijos de Dios es velar, estar preparados, vivir como si el Señor viniese, no mañana, hoy, ahora. Yo sé que eso es una lucha porque vivir así es entregar todo al Señor. Y esa es la recomendación de nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, frente a estas circunstancias que nos está mostrando Jesucristo, de no saber el tiempo y de vivir preparados porque no sabemos cuándo es, nos da otra parábola, ¿ya? De Mateo del 45 al 45 hasta el 51, en realidad nos muestra otra parábola y que es un ejemplo que tenemos, la verdad, dos caminos a seguir, ¿no es cierto?, al saber que no sabemos cuándo viene el Señor. Dice, ¿quién pues el siervo fiel, perdón, quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo primero que está diciendo esta parábola, ¿no es cierto?, es que ¿quién es este siervo fiel, ¿no es cierto?, y prudente, que puso sobre su casa, ¿no es cierto?, para dar alimento a tiempo. Según otras versiones, ¿no es cierto?, se está refiriendo a que darle alimento a los de su casa, ¿ya? Entonces, es alguien, ¿no es cierto?, que tiene no un poco de confianza el Señor, sino que le tiene plena confianza porque ha dejado a los de la casa a cargo de este siervo fiel, ¿no es cierto? ¿Quién será este siervo fiel, ¿no es cierto?, que va a hacer esto, ¿no es cierto?, que él es encargado. Esto se nos ha encargado a nosotros, ¿ya? El ser fieles al Señor, ¿no es cierto? Porque a todos, independiente de cuál sea el encargo específico, el Señor a todos sus hijos nos ha encargado, ya sea a vivir bajo su voluntad, a servir a los demás, ¿no es cierto?, a entregar el evangelio, a tantas cosas. Dice, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, le haya haciendo, ¿no es cierto?, la obra que le encargó. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga, la palabra dice que nosotros somos herederos de lo que Él tiene para nosotros, ¿no es cierto?, sus riquezas celestiales. Pero herederos, ¿quiénes son? Son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes hacen la voluntad de Dios? Los que han tenido un encuentro con Jesucristo. Mis hermanos, nosotros debemos tener esto en cuenta. Ahora, esta es la primera parte de la parábola, este es el primer camino que nosotros podemos seguir, ya el camino que el Señor espera de nosotros. Pero luego, ¿no es cierto?, viene el siguiente camino, ¿no es cierto?, del verso 48 hasta el 51, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros vemos este segundo camino, ¿no es cierto?, es porque este siervo fiel puede tomar dos caminos, ¿no es cierto? Puede tomar el camino, ¿no es cierto?, de ser realmente fiel, o puede tomar este camino, ¿no es cierto?, de ser el siervo malo. Pero si aquí el siervo malo dice ahora, no dice fiel. Dijere a su corazón, mi Señor tarda en venir. Y ese es el comienzo. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el texto, que nosotros debemos vivir como si el Señor viniese. Y cuando dice mi Señor tarda en venir, se está refiriendo especialmente a que aleja de su corazón, aleja de sí el deseo de que el Señor venga.
de estar en la presencia de su Señor. Cuando pasa eso, mis hermanos, es cuando deseamos, ¿no es cierto?, dejamos de desear estar con el Señor, empezamos a desear hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y acá, ¿qué pasa con este siervo que ahora es malo? ¿No es cierto? Es el adjetivo. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Es interesante que nombre específicamente estas cosas, porque se está refiriendo, vamos a ir de atrás para adelante, dice, a comer y a beber con los borrachos. Va él a empezar a hacer cosas que son reprobables, ¿no es cierto?, ante los ojos de Dios, reprobables en conducta, ¿no es cierto?, hacia sí mismo, hacia su cuidado, hacia su propia dignidad, ¿no es cierto?, y hacia la voluntad de Dios para su vida. Pero, ¿no es cierto?, no solo se queda, ¿no es cierto?, en hacer lo malo para nosotros, sino que también, ¿no es cierto?, y comienza con esto, porque esto es muy, pero muy importante. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos. No solo se trata de no hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino que también se trata de cómo nosotros procedemos ante los demás. Un hijo de Dios, un siervo fiel, no puede ser, ¿no es cierto?, podríamos decir de esta forma, es fuerte lo que voy a decir, pero no podemos ser de maldición para los demás. En otras palabras, no podemos hacerle lo malo a los demás. Acá habla de golpear, ¿no es cierto?, podríamos decir denigrar, podríamos decir, ¿no es cierto?, quitar libertad, podríamos decir tantas cosas, ¿no es cierto?, hacer algo en contra de otro. ¿Estamos haciendo algo en contra de otro? Porque si es así, estaríamos tomando este camino. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice, y luego el texto, ¿no es cierto?, y esto, ¿no es cierto?, habla del hecho de que ¿no es cierto?, los siervos que se olvidan de querer estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, de que el Señor va a venir, lo demuestran de esta forma, mis hermanos. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ya sabemos que nadie sabe cuándo el Señor vendrá, pero este siervo y aquellos siervos infieles, malos, no ni simplemente no saben cuándo viene, sino que ya no les importa. Y esperan, ¿no es cierto?, que se tarde su venida. Esperan que no venga. Dice, vendrá el Señor y, ¿no es cierto?, el siervo en aquel día y éste no espera y a la hora que no sabe. Dice, ¿y qué va a pasar? Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No es cierto? Dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Mis hermanos, en el contexto que nosotros estamos estudiando, que es Mateo, hemos visto, y espero que ustedes se acuerdan, cómo Jesús trata a un selecto grupo de personas en todo el libro de Mateo. Y le he dicho en el libro innumerablemente hipócritas. Y es a los fariseos y a los saduceos, a los principales de la ley. Le dice hipócritas, hipócritas. Entonces, ¿no es cierto?, nos damos cuenta, y esto, mis hermanos, esta última parte nos lleva a todo el contexto que estamos viendo de Mateo, donde vemos que en esta última parte que Jesús está yendo y ha entrado a Jerusalén, ¿no es cierto?, hay un choque entre los diferentes reinos, que es, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, en este caso, y el reino de este mundo, que está, ¿no es cierto?, que los líderes religiosos en realidad están siendo reinados por este mundo y no por el Señor. Y estos son los hipócritas porque dicen que están con Dios, pero no lo están, ¿no es cierto? El capítulo anterior, 23, ¿no es cierto?, habla de que los acusaba Jesús de sepulcros blanqueados. Entonces, estos
que se dicen religiosos, que se dicen estar cercanos a Dios, aquellos, y en este tiempo que podríamos decir que se dicen cristianos, pero ¿cuáles son sus características? ¿Qué los caracteriza a ellos? Es, ¿no es cierto?, el trato injusto y no de benigno hacia los suyos, consiervos, a sus hermanos, ¿no es cierto? Y el comer y beber con los borrachos significa, ¿no es cierto?, denigrarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no están esperando al Señor, o no están en búsqueda de este mismo Señor. ¿Qué va a pasar con ellos, con estos hipócritas? Porque por eso son hipócritas, porque dicen estar cerca de Dios, dicen ser hijos de Dios, dicen buscar la voluntad de Dios, dicen saber de Dios, pero son hipócritas porque no es verdad. Dice, ellos, ¿no es cierto? Hay de ellos, van a ser castigados. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al final ellos, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga, no van a estar con el Señor. Porque ¿dónde es el lloro y el crujir de dientes? ¿En el cielo? ¿El lloro y el crujir de dientes va a ser en la presencia del Señor? No. El lloro y el crujir de dientes, mis hermanos, es que el Señor los aleja de su presencia. Y lo más probable que se refiere al texto es que ellos van al infierno, que no van a estar en la presencia del Señor. ¿No es cierto? Así como se separa a las ovejas de las cabras. Acá el Señor está diciendo, no te conozco. Entonces, mis hermanos, acá no estoy diciendo yo que se pierda la salvación. Acá estoy diciendo que pueden haber cristianos que realmente no han conocido a Dios y dicen ser cristianos, pero tienen todas estas características del verso 49. Y comenzarán a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos. Mis hermanos, este texto bíblico y lo que Jesús nos muestra acá no tiene que ver con el hecho de que Jesús nos quiera mostrar, ¿no es cierto?, como fin último, las señales del fin, o las señales de cuando Él venga. Lo que Él nos quiere mostrar es cómo debemos vivir a raíz de saber de que hay un fin, de saber que Cristo viene en algún momento, de saber, ¿no es cierto?, que no conocemos el tiempo de su venida, pero y por eso mismo debemos vivir preparados. Y ese vivir preparados, mis hermanos, tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de ser siervos fieles. Amén, mis hermanos. Quiero saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario antes de orar para finalizar, porque esto fue lo último que vamos a ver hoy día. Mi hermano Hernán. No es una pregunta, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Una interpretación. La Biblia, del tiempo que yo conozco el Evangelio, ya casi 50 años, siempre supe que el uno tomado y el otro dejado se refería cuando Jesús viniera, que dice Tesalonicenses, ¿cierto? Lo explica Pablo en Tesalonicenses. Desde ese entonces hasta ahora, hasta un tiempo atrás, que lo he pasado por alto, por las interpretaciones. Por ejemplo, si Jesús le está explicando a sus discípulos, no quiero contradecir nada, estamos hablando de interpretación. Está diciéndole, por ejemplo, la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Cuando venga Jesús, ahí va a ser el arrebatamiento. Los que están durmiendo despertarán primero, o sea, los que murieron, nosotros los vivos los levantaremos juntos con el cielo, ¿cierto? El fin del mundo.
El fin de la era antes que venga la gran tribulación. Ya. Si Jesús está explicando eso, ¿por qué no decir que el uno tomado y el otro dejado se refiere a qué? A que tenemos que estar vigilantes todos los días en ayuno y oración, el que te firme mire que no caiga, para poder ser arrebatado, ser tomado y no ser dejado. O sea, no podemos estar nosotros claudicando en dos pensamientos, en dos caminos, en dos dioses o en dos ideas diferentes, el mundo y Dios, el pecado y Dios, seremos dejados. No así es que está haciendo la voluntad de Dios que será tomado. Estoy viendo una interpretación, ¿cierto? Ahora, John MacArthur dice que no se refiere a a ver, ¿cómo dije recién yo? No se refiere al arrebatamiento. Eso dice John MacArthur. Matthews Henry, que es el otro comentarista teólogo, dice que, entre comillas, que algunos dicen que no es, pero la gran mayoría de los cristianos dice que es. Entonces, es tema de interpretación. Para mí, como Hernán Sánchez, del tiempo que tengo en la iglesia, de lo que he visto, estudiado, sin tomar en cuenta lo que dice John MacArthur, como teólogo, para mí eso, porque le preguntaron a Jesús, él está explicando las venidas del Hijo del Hombre, el contexto, estoy hablando del contexto, ¿cierto? Si el contexto es la venida del Hijo del Hombre, y es el arrebatamiento, y pone dos versículos que dice, el uno será tomado y el otro dejado, significa que va a ser el tiempo que Él venga. ¿Ya? No así si estuviera en otro capítulo, no así si estuviera Jesús hablando de otra cosa, le creo. Pero está hablando de la venida del Hijo del Hombre, de su venida. ¿Ya? Y hay de aquel siervo que lo encuentra haciendo así, decía usted en los versículos, o decía en la Biblia, versículos, en los últimos que leí, ¿cierto? Que lo que están tomando con los borrachos, todo lo demás, entonces será dejado. No así el que está preocupado de la palabra del Señor, de seguir un evangelio de verdad, de estar a cuenta, de estar vigilando, de estar orando día a día por su vida, por encontrarse a cuenta con el Señor, será tomado. Todos los que yo he escuchado a través de este tiempo, la interpretación de esto, y me lo acabo de leer en Matthews Henry, que no opina de acuerdo, o sea, pone las dos opiniones. La opinión que da John MacArthur y pone la opinión de un comentarista que podamos ser nosotros una interpretación. Yo me guío por el contexto, que Jesús está explicando la venida del Hijo del Hombre. Cuando sea la venida del Hijo del Hombre, va a venir el arrebatamiento. Si no fuera así, no pondría esos dos versículos dentro de ese contexto, lo pondría en otro lado. Eso no, pastor. Tarea para la casa. Gracias, mi hermano. Sí, yo lo dije especialmente, y tal vez tuve que haberlo explicado mejor, porque hay diferentes posturas con respecto al arrebatamiento. Quizá sí podemos, como dice el hermano, podemos llamarle arrebatamiento a ese texto bíblico y como lo dice, pero yo lo decía especialmente porque para muchos el arrebatamiento tiene que ver con el tiempo antes de la venida de Cristo, ¿ya? Donde dicen que va a ser antes de la gran tribulación, después van a haber pasar algunos años, y por eso principalmente a esa percepción o a esa interpretación de arrebatamiento, yo estaba diciendo que no se refiere a eso este texto bíblico, sino que a que el Señor va a hacer eso en su venida. Cuando Él esté acá va a estar haciendo eso, llamémosle como le llamemos, porque nosotros le pusimos el nombre de arrebatamiento, ¿no es cierto? Pero el Señor va a hacer eso sí o sí, ¿ya? Pero especialmente yo me refería al hecho del arrebatamiento, porque en realidad los textos bíblicos a nosotros nos superan, por decirlo de alguna forma, porque hay textos bíblicos que hablan de una forma acerca del fin de los tiempos, otros que hablan de otra forma, y poder conciliar para nosotros decir, así va a ser, es algo casi imposible para nosotros. De hecho, para mí, personalmente, mis hermanos, el tema del fin de los tiempos no es uno de mis temas favoritos, porque
lo que al menos a mí me ha cautivado del Señor es el hecho de cómo Él me muestra cómo vivir esta vida. Cuando el Señor venga, como el Señor va a hacer las cosas, eso ya no me compete a mí. El Señor va a hacer como Él quiera, ¿no es cierto? A mí me compete cómo el Señor me muestra a vivir esta vida. Y eso es lo que a mí me preocupa, y es por eso que yo generalmente enseño de eso, y no tanto de cuando el Señor venga, de cómo va a venir, cómo van a ser tanto las señales, porque al final el texto bíblico nos está enseñando estas cosas para saber cómo vivir ahora. Porque cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Y luego estemos con Él, vamos a estar en otra condición, y nosotros no vamos a saber cómo es eso realmente. Pero como bien decía el hermano Hernán, menos el texto bíblico nos habla de este arrebatamiento en ese tiempo. Y hay, bueno, un montón de otros teólogos, de otros estudiosos de la Biblia que están de acuerdo con eso y otros que discrepan, pero en realidad, ¿no es cierto?, el texto nos habla en su enseñanza principal en estar, ¿no es cierto?, vigilantes, el estar preparados, el ser siervos fieles. Amén, mis hermanos. ¿Algo más antes de orar? Vamos a orar entonces, mis hermanos, para ir finalizando. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es un Dios todopoderoso, maravilloso, Señor, quien nos enseña, Señor, estas verdades tan ocultas para el mundo, pero tan presentes para nosotros, Padre Santo. Cosas inimaginables para los demás, Señor. Verdades, Señor, que otros, Señor, con los ojos terrenales no podrían entender, pero usted, Señor, dice que ha entregado estas verdades, se las ha revelado, Señor, a los humildes, Señor, a los que son como niños, Padre Santo. Y nosotros, Señor, hemos reconocido que no sabemos todas las cosas, hemos reconocido que lo necesitamos a usted y usted nos enseña, Padre mío, para poder vivir una vida conforme a su voluntad. Yo le pido, Padre mío, que estas palabras, Señor, expresadas, Señor, en su palabra, en su Biblia, Señor, toque nuestro corazón para vivir, Señor, más cercanos a usted, Señor. Vivir preparados, Señor, vigilantes, Padre mío, porque sabemos, Padre Santo, que debemos vivir pensando que usted viene y anhelando que usted venga, Padre Santo, pero ese anhelar que usted venga, Señor, el esperar que usted venga, tiene que ver también con el hecho de, Señor, que otros también le conozcan y que otros sepan que usted es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hemos de alguna forma dejado de vigilar, si hemos de alguna forma, Señor, dejado de estar preparados, Señor, o no nos hemos preparado, Señor, como usted quiere, perdónenos, Señor, límpienos y ayúdenos, Señor. Padre mío, porque le amamos, Señor, y necesitamos de usted. Así que gracias, Señor, por sus palabras. Bendiga, Señor, a los hermanos que están presentes, bendiga a los que no han podido estar presentes, bendiga, Señor, a los que necesitan de usted, Señor, a las familias, Señor, representadas, y aún, Padre mío, a las diferentes familias de las diferentes iglesias, Señor, que participamos en este tiempo. Gracias, Señor, le entregamos cada cosa a usted, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden, ¿no es cierto?, desbloquear sus micrófonos para ya ir despidiéndonos. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les Amén. guarde. Igualmente, bendiciones. Saludos a todos mis hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Amén. Amén.